Gracias. Muy buenas noches con todos. Simplemente para actualización, me olvidé ahí de actualizar el CV, pero ya no estoy a cargo de la sugerencia de asuntos arbitrales de salud, simplemente por si acaso para las notas. Bueno, en principio, un agradecimiento enorme al Círculo de Arbitraje con el Estado por la diferencia en invitarme a esta mesa. Muy honrada me siento de estar con los profesionales que el día de hoy nos acompañan, no solamente en esta mesa, sino en las anteriores que se han desarrollado. Temas muy importantes y que me permite justamente, previo a iniciar mi exposición, dar dos puntos particulares. El primero, sí, justo la sentencia que el doctor Wong estaba mencionando sobre de reconocimiento del laudo internacional, sí es interesante que demos una lectura a todo el documento. Es más, pude ver esta sección final donde la sala hace una exhortación al Poder Judicial para que este proceso penal, es más que el que acaba de iniciar ahora nada más el 23 de septiembre, el juicio oral del caso de la exalcaldesa Susana Villarán, pueda avanzar de manera rápida porque esto está vinculado a muchos otros procesos civiles que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y un tanto interesante, y respaldando lo que dice el doctor Wong, de hacer una lectura de ese laudo, pero también de unas resoluciones anteriores. Esa es una resolución 32. Pude ver ahí ingresando al CEP la resolución 31 donde la municipalidad habría solicitado justamente en atención a la existencia de estos procesos penales la suspensión de la emisión de esta decisión por parte de la sala. Y me parece un poco contradictorio ahí por parte de la sala que siempre nos dan sentencias muy interesantes para la lectura, que mientras que en la 31 deniega, bajo un supuesto de, como no quieres otorgar una contracautela, te deniego la suspensión, y en la siguiente da un discurso que parecería muy moral sobre exhorto al Poder Judicial para que resuelva este caso, dejando ya básicamente confirmado un laudo que da los vínculos a aspectos penales que obviamente hasta que esto no concluya no puede acusarse a nadie sobre algún acto de corrupción. Pero ciertamente es una sentencia de obligatoria lectura a propósito de la especialidad que nos convoca a todos nosotros. Y para dar inicio a la exposición y traer el tema que se me ha permitido exponer el día de hoy sobre la defensa del Estado en la nueva ley de contratación pública, no debo de dejar de señalar justamente un tema que la anterior mesa mencionó y que en muchos aspectos ha sido abordado por la doctora Zambrano, y es lo siguiente, va en vínculo. Quiero expresarlo de esta forma. Mencionaba en la otra mesa que las normas creadas, entiéndase las normativas de contrataciones con el Estado, las normas creadas parecieran, o casi afirmativo fue, que fueron creadas para facilitar al Estado. Desde la 30225, con el artículo 226, que era quien inicia el proceso arbitral puede irse a cualquier institución arbitral, esperemos que no sea lo mismo ahora con la 32069 sobre el regajo y el listado y los centros que están inscribiéndose o los centros que van a inscribirse, y por lo tanto básicamente la administración de todo lo que es el arbitraje va a estar en manos más que de los árbitros de las instituciones arbitrales. Espero que no sea muy apocalíptico lo que les estoy mencionando. Es una clara muestra que las normas no son creadas a medidas para facilitar la labor del Estado, y en este caso, como estoy hablando sobre la defensa jurídica del Estado, para facilitar la labor que hacen las procuradurías públicas. En casos similares, como estos artículos, por ejemplo, el artículo 226 de la anterior normativa, el 45, el pertinente sobre las acciones para interponer demandas de anulación del laudo por parte de las procuradurías públicas cuando tienen que hacer todo un procedimiento de autorización sin el cual obviamente el procurador estaría incurriendo ahí en responsabilidad, son el diseño, entre por ahí buscamos otros artículos más, hablo específicamente de lo que es ejercicio de defensa cuando estamos ya en controversia, que es lo que nos llama a esta mesa. No son normas diseñadas para facilitar el trabajo al Estado. Ciertamente en muchos de los casos es donde se han llevado la mayoría de las historias de terror, que insisto, todavía nos está pendiente a octubre hacer esta recopilación de historias que si nos juntamos entre muchas procuradurías públicas, y ni siquiera seccionar esto con procuradurías públicas, traemos también a muchos privados que lamentablemente han tenido que enfrentar algunos casos similares con algunas instituciones, porque hay muchos casos, encontraríamos muchas historias que nos dan a ver que no, las normas no están creadas para facilitar
el trabajo a las procuradurías y en consecuencia, por lo tanto, al Estado. Me permito hacer una proyección simplemente para no perderme en la exposición, porque cuando tiendo a hablar de esto, empiezo a soltar muchos casos y al final no termino tratando todo lo que me gustaría hablar con ustedes. Entonces, para hacer un breve resumen de estos temas y respetar el horario sobre la defensa del Estado. Ciertamente, cuando hablamos sobre la defensa del Estado en la nueva normativa de contrataciones, no podemos dejar de abordar, para mí, estos tres puntos esenciales que deben siempre de ser cabecera en cualquier tipo de acción por parte del Estado, o debería ser cabecera, lo que es la prevención, la colaboración y la retroalimentación. Una Procuraduría Pública no puede estar simplemente para, como un portero, atajar las pelotas que están siendo lanzadas hacia su arco. Una Procuraduría Pública, como cualquier oficina dentro de la estructura de una entidad, tiene que estar en una serie de acciones colaborativas de retroalimentación, aprender de todo aquello que llega, laudos perdidos, sentencias perdidas, tienen mucho aprendizaje para que uno pueda retroalimentar a su entidad. Y el día de hoy yo quiero abordar sobre la prevención, que está vinculado justamente a lo que también la doctora Zambrano estuvo tratándonos el día de hoy. La prevención como concepto, gobernar es prevenir. No podemos alejarnos de este concepto. ¿Y a qué voy sobre este punto? ¿Y cuál es el primer acto de prevención que tiene que tener la defensa del Estado? Y no vamos a enfocarnos simplemente con el acto de las procuradurías públicas, sino a propósito de lo que le estaba mencionando de la colaboración, de la articulación. Todo esto es un engranaje que tiene que participar cada uno de los elementos pertinentes de una entidad cuando estamos hablando de un contrato del cual puede devenir alguna controversia. Y vamos a referirnos a la nueva normativa de contrataciones al artículo 332 sobre lo que es el convenio arbitral. Aquí hay dos aspectos importantes que no podemos dejar de ver, que es un acto preventivo a propósito de algunas denuncias, por ejemplo, que estaba mencionando la doctora Zambrano, que ciertamente si juntamos a muchos más profesionales podrían mencionar algunos otros casos más. Y son dos conceptos o dos ideas que abordan este artículo 332: el listado de centros y el regajo. Algunos de ustedes dirán, pero es lo mismo, estamos hablando de un listado de centros arbitrales. Son temas diferentes. El regajo es un listado o claro, es un listado que está acreditando a las instituciones arbitrales y eso está a cargo del OS, lo que antes era conocido como el OCE. El listado de instituciones arbitrales es una elaboración, un listado que lo va a elaborar cada entidad del Estado. Entiéndase que el regajo como una institución, como una oficina dentro del OS que está acreditando a las instituciones arbitrales, ya ha salido la comunicación pertinente que está en línea con las disposiciones finales que tiene la normativa, la actual normativa de contrataciones, que la existencia de esta o la incorporación de las instituciones arbitrales a este registro es progresivo, pero es obligatorio, es decir, ninguna entidad va a poder elegir a una institución arbitral que no se encuentre en el regajo a partir del 1 de enero del año 2026. Es la fecha límite de vida, podríamos decir en ese sentido, para muchos procesos arbitrales que puedan ser administrados ante instituciones arbitrales obviamente estandarizadas, que están llevándose a cabo conforme a los lineamientos que está estableciendo el OS, que como norma tenemos que dar cumplimiento. Sin embargo, al día de hoy, hasta el 31 de diciembre, no hay una obligatoriedad de elegir a las instituciones arbitrales que se encuentran en ese registro, es decir, en el regajo, en tanto que sí es una obligación, una disposición que está establecido en la norma, las instituciones arbitrales, perdón, las entidades del Estado tienen que elaborar un listado. Y ese listado de instituciones arbitrales, que habrá que ver la técnica que cada una de las entidades va a elaborar, va a ser un anexo dentro de los procedimientos de contratación. Y si en algún procedimiento, porque este listado de instituciones arbitrales no es algo nuevo traído a propósito de la 32069, es ya una regla, un procedimiento que fue incorporado por el Decreto Supremo 278 el 21 de diciembre del año 2024, que justamente modifica el artículo 226 del reglamento de la 30225, ese famoso artículo que habla que en todos los escenarios que se desarrolla, si no se encuentra una institución arbitral dictado, establecido en tu convenio arbitral, quien inicia el arbitraje puede iniciarlo ante cualquier institución arbitral, lo que trajo muchos casos que han sido denunciados.
Ante ello, el legislador, viendo esta situación, señaló, ok, básicamente toda la acción o todo el margen de elección siempre estaba a favor o en las manos, vamos a ponerlo mejor así, en las manos del privado, que es normalmente que por estadística inicia los procedimientos arbitrales. Entonces vamos a dar una facultad a las entidades para que empiecen a regular, empiecen a marcar límites para que no sea cualquier institución arbitral que elija, sino una institución previamente establecida, diseñada en un listado que las instituciones arbitrales van, perdón, que los centros, que las entidades del Estado van a elaborar. Ese listado de instituciones arbitrales, que es una novedad que trajo este decreto supremo 278, que modifica el reglamento de la 30225, también ha sido incorporado y permanece en el actual reglamento de la 32069. Y como les digo, al día de hoy, que no solamente lo ha señalado las disposiciones finales de la normativa, lo ha señalado también este comunicado 04 de este año. Asimismo, ha sido también mencionado en la opinión 21 del 4 de agosto del 2025, señalando que hasta el 31 de diciembre de este año no es obligatorio elegir a las instituciones arbitrales que se encuentran en el OS, sino que a propósito de un listado de instituciones que van a ser elaboradas por las entidades, es de ese listado de donde se van a elegir a los centros arbitrales. Por lo tanto, si en estos momentos hay dudas sobre los que están siendo incorporados en el OS, independientemente de las dudas, son las reglas que ha establecido el OS y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, pero a partir del 1 de enero del año 2026 tienen esta oportunidad para poder hacer una sección, una parece fuerte hablar sobre segregación, pero una separación entre los que se estudian de manera correcta sus reglamentos, sus listados de árbitros, su estructura interna de las instituciones, los servicios que brindan, a aquellos que incluso también por estos aspectos que podrían tener denuncia, podrían estar siendo tal vez en algún sentido apartados de estos listados elaborados por cada una de las entidades del Estado. ¿Y por qué importante esto? No solamente para la actualidad que pueda ser aplicado bajo el marco de los contratos que puedan surgir, perdón, de las controversias que puedan surgir de los contratos que están en el marco de la 30225, sino también de las controversias que puedan surgir de los contratos que han sido firmados bajo el marco de la 32069, es justamente que si nos vamos a esta disposición de la 30225, cuando incorpora esta regla, establece en su primera disposición final sobre la vigencia y señala que entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de este decreto supremo. Es decir, si nosotros nos vamos a la teoría de los hechos cumplidos, independientemente de que esta modificación no estaba dentro de las bases, no estaba en el marco de la suscripción de ese contrato, de la aprobación misma de las bases, como regla procesal, se va a aplicar a los hechos que vengan aplicándose de forma inmediata. La situación que se dé de forma inmediata, se aplicará esta regla procedimental. Entonces, es importante que cada una de las entidades del Estado, y resalto a cada momento que es importante porque básicamente es un salvavidas que la norma ha puesto para poder implementar ahí la limpieza de algunos centros que hay que decirlo claro, hay muchos centros que han sido denunciados, desde grandes, de pequeños, medianos. Entonces es la oportunidad en que las entidades del Estado, bajo la elaboración de un listado, una técnica pensada, elaborada de manera consciente, de manera técnica, elaboren este listado de instituciones arbitrales. Y este listado va a también ser útil al momento en que el 1 de enero del año 2026, con aproximadamente al día de hoy 5 instituciones arbitrales que han sido ya incorporadas en el regajo, y estoy segura que hasta el 31 de diciembre de este año van a incorporarse todavía mucho más. Al 1 de enero del año 2026, efectivamente, imaginemos que vamos a tener un listado en el regajo de unos 20 centros arbitrales. Pongámonos en el mejor de los escenarios y esperemos que sea así, que existan muchos más, que hayan pasado los filtros que establece el OS y puedan ingresar al listado del regajo. Imaginémonos entonces que el 1 de enero del año 2026 tengamos un regajo con 20 centros arbitrales. El listado de las instituciones arbitrales que va a ser elaborada por las entidades del Estado no va a dejarse sin efecto, porque obviamente la norma sigue en su redacción en el actual reglamento de la Ley de Contratación Pública.
va a existir entonces una convergencia, va a existir una unión entre lo que es el regajo y entre lo que es el listado. Es decir, ciertamente los centros arbitrales que se van a encontrar en la lista de las entidades del Estado solamente van a ser aquellas que se encuentren en el regajo. Pero incluso de aquellas que se encuentran en el regajo, las entidades del Estado podrán hacer una suerte de barrido. Recuerden que básicamente es una regla similar en la práctica de lo que se hacía en el RNA-OCE. Escuchaba yo y hablaba con muchos procuradores públicos, es más, hay muchas conferencias donde en su momento lo han mencionado, podrían haber dicho algunos procuradores, en el listado del regajo hay 300 árbitros, pero de los 300 ciertamente yo no elegiría a 200, me quedaría solamente con unos 100, a propósito de lo que siempre se comenta o siempre hay una lectura de los laudos que se emiten por los diversos árbitros. Entonces, básicamente es un listado, hablando de los centros arbitrales, que puede hacerse también un filtro a propósito de la existencia o de los que van a estar registrados en el regajo. Esa es la importancia y ese es el concepto o el inicio de lo que se está hablando en este momento sobre la prevención. La prevención por parte de las entidades, hablando específicamente de lo que son centros arbitrales, hablamos de los convenios arbitrales, ya no solamente se va a quedar en la idea de la participación del procurador público en la redacción del convenio arbitral, va a ir más allá. Tiene que haber una etapa de colaboración con las demás áreas pertinentes de las entidades y un estudio técnico serio, porque la elaboración de un listado no simplemente puede ser porque este centro es bonito, porque da un buen coffee break, porque su listado de algunos servicios es conveniente a las necesidades que uno tiene que haber un análisis mucho más elaborado desde sus reglamentos, desde los servicios que brindan respecto a los procedimientos arbitrales, el listado de árbitros que tienen, sus procedimientos de recusación, la composición de sus consejos de cada uno de los centros arbitrales, un estudio técnico de estos elementos, no limitativos, sino otros elementos adicionales, es lo que le va a permitir a las entidades del Estado hacer listados pensados, listados técnicos y listados eficientes, que hagan una división entre lo que vemos ahora y lo que deseamos que sean las instituciones que puedan administrar los procedimientos arbitrales que vayan a surgir de las controversias. Es por eso que en este artículo no solamente nuestra vista tiene que irse respecto al regajo y por lo tanto solamente del regajo van a salir las instituciones arbitrales. No, a partir del 1 de enero del año 2026 va a haber una hermandad, pero de una hermandad donde vamos a empezar a seccionar algunos aspectos. El regajo efectivamente es la lista obligatoria, la lista cerrada de las instituciones arbitrales que uno va a poder elegir, pero el listado de las instituciones arbitrales elaborada por las entidades públicas puede recoger algunas de ellas, obviamente no fuera de la lista del regajo, pero puede recoger algunos de los que están en el regajo y sobre ello, como un anexo dentro de sus procedimientos de contratación o de los procedimientos de selección, y para aquellos que no se pudo colocar dentro de sus contratos el centro arbitral, se tomará también de esta lista para la elección del centro arbitral que va a administrar los procesos arbitrales. Entonces, es importante la elaboración, nuevamente lo repito, porque es una herramienta de prevención. Es importante la elaboración de la lista de instituciones arbitrales por parte del Estado, porque tengamos en cuenta, y esto hay que prestar mucho oído a lo que acaba de decir la doctora Zambrano. El listado de los centros arbitrales de regajo, esperemos, sinceramente, yo lo espero, que el tiempo no nos dé la razón. Si estamos señalando ahorita que el listado de regajo no está cumpliendo con el objetivo que se quería de tener instituciones arbitrales intachables, que tengan los mejores filtros para los aspectos de anticorrupción, antisoborno, entre otros actos delictivos, no lo podemos decir todavía ahora, creo que para dar un poco de buena fe, porque está recién en comienzo, pero pareciera que no fuera la solución. Y por eso les digo que esperemos que el tiempo no nos dé la razón y esperemos que efectivamente lo que se está buscando a propósito de las reglas que ha establecido para incorporarse en el listado del regajo, efectivamente sean eficientes. Particularmente, que me he leído las directivas que han salido,
no siento que estén diseñadas para abarcar la prevención de aquellos actos que han sido mayormente denunciados respecto a administración de los procedimientos arbitrales desde las mismas instituciones arbitrales hasta por los mismos árbitros que trabajan o están enlistados en estas instituciones arbitrales. Pero esperemos que el tiempo no nos dé la razón y efectivamente la tarea que ha abordado, el diseño que ha abordado la norma y que de la cual se ha desprendido totalmente el OS. Antes el OS estaba inmerso más en participar en regulaciones y en la administración de los procesos arbitrales. Recuerden que teníamos el SNA, teníamos el listado de árbitros, el RNAOCE, ingresaban a lo que eran las instalaciones de los arbitrajes ad hoc, designaciones de los ad hoc, las reliquidaciones, disputas sobre liquidaciones de honorarios, siempre estaba ingresando el OS, pero básicamente el OS ahora se ha desprendido absolutamente de todo ello, no van a participar más aquí y todos estos aspectos que antes sí lo manejaba el OCE o el ahora OS van a ser tomados, administrados exclusivamente por las instituciones arbitrales. Es decir, se le está dando mucho más poder a una institución que es un apoyo, incluso, esperemos que no sea así, pareciera que fuera muchas más facultades de lo que el mismo árbitro por su competencia podría tener. Y justamente es un punto que también quiero tratar muy brevemente con ustedes, y es sobre la relevancia que ahora va a tener los árbitros dependiendo de la institución en la cual estén enlistadas. Recuerden que el requisito ahora, según la nueva normativa, para ser un árbitro es que puede ser árbitro. En la sección privada puede ser árbitro en todos los centros arbitrales que estés enlistado y en los procedimientos entre privados que vayan a designarte. Pero si quieres ser un árbitro que participe en un arbitraje con el Estado, a partir del 1 de enero del año 2026, solamente vas a poder ejercer la función arbitral si estás inscrito o enlistado dentro de uno de los centros que están acreditados por el regajo. Y el regajo ya ha establecido también ahí cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un profesional que va a ser árbitro en materia de contrataciones con el Estado. Por lo menos aquí ya se ha abierto un poco, ¿no? Porque la anterior norma, la 30225, establecía en los aspectos sobre el RNAOC que estos requisitos que establecía para la incorporación en el RNAOC, que buscaba tener a los mejores árbitros, no era para todo el arbitraje, era solamente buscaba a los mejores árbitros para el Estado, porque de ese listado solamente podía elegir el Estado. El privado podía elegir de todo un mar lleno de árbitros, pero el Estado solamente de una pequeña pecera. Muy buenos árbitros, pero seguían siendo limitados. Y en ese momento surgieron también muchas controversias sobre cuestionamientos a las designaciones reiteradas a algunos árbitros, pero no era, en algunos casos claramente, no era porque fuera su favorito, era porque no había más que elegir y estaban buscando, o se está buscando en muchos casos, árbitros especializados en ciertas materias. Pasando de esa cara, de esa moneda que teníamos en la 30225, ahora tenemos más bien en la 32069 un requisito de si no estás en el centro que está acreditado en el regajo, entonces no vas a poder ejercer la función arbitral. Y si bien en la institución en la que eres designado, pero que no te encuentras inscrito en ese listado, establece también ahí las condiciones o los requisitos que las instituciones deben de tener para los procedimientos que son de confirmación. Y esto justamente me trae ahora a una reflexión si es que se mantendrá esta frase, ¿no? Donde habla sobre que el éxito del arbitraje depende de la calidad del árbitro, que debería ser un mantra que debería seguir cumpliéndose al día de hoy, pero con estas reglas, estas condiciones, incluso limitantes que tienen los árbitros de no van a poder ejercer la función arbitral si no se encuentran en el listado de los centros inscritos en el regajo y viendo o esperando que hasta el 31 de diciembre este listado todavía siga creciendo, pueden establecerse y obviamente la norma, recuerden que establece que los centros arbitrales van a tener sus filtros, o sea, los centros arbitrales, como cualquier otra empresa, tienen su reserva de admisión. Y eso es lo que me trae en reflexión sobre que esperemos que este mantra se mantenga todavía en el tiempo y no más bien ahora dependa del éxito o del no éxito de un arbitraje, que ya no sea uno vinculado a la calidad del árbitro, sino más bien a lo referido a los centros arbitrales, que insisto,
que es una figura, que es un apoyo, que no debería de ser el protagonista de la historia. El protagonista son las partes y el director es el árbitro, el que tiene la competencia por historia. Pero los centros arbitrales ahora van a pregonar, van a predominar por superior, pareciera en la redacción, incluso de los mismos árbitros. Otros conceptos que les mencionaba a propósito del tema sobre la defensa del Estado en la nueva normativa es la colaboración que ya les estaba mencionando y definitivamente la retroalimentación. Son conceptos que no debemos olvidar, no debemos dejar de pasar esto. La capitalización del conocimiento con el fin de crear valor sobre el registro de las lecciones aprendidas es algo que si no se hace, debe hacerse. Debe de dejar de verse a las instituciones del Estado para que deje de seguirse mencionando este concepto o esta frase de el Estado siempre pierde. El Estado no siempre pierde. Hay casos difíciles, ciertamente, pero el Estado no siempre pierde. Y para que se haga eso, tenemos que aprender de las lecciones que ya hemos visto y que hemos tratado en el desarrollo de muchos procesos arbitrales. Doctores, es lo que quería compartir brevemente con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo compartido. Doctora, muchas gracias.